San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red, por Facebook y por YouTube. No es fácil cuando una persona se sale de ciertos parámetros y de ciertos linderos impuestos por una sociedad que no deja de ser manoseada y moldeada al servicio de la gran industria. Cuando nos iniciamos, tuvimos la gran suerte de tener todos los elementos necesarios para comenzar un verdadero servicio de asesoría médica veterinaria en la industria lechera. Y eso fue antecito del año 80. ¿Por qué digo que se tuvieron todas las herramientas? Porque es como cuando uno termina la universidad y en cuestión de un mes ya entra a hacer una práctica, yo la llamo la gran oportunidad de especializarse en lo que más me apasionaba, que era la industria lechera. Y es ahí donde creo que la mano del Creador, que nos dirige desde mucho antes de nacer incluso, se hace presente. A todos nos ha ocurrido cómo en ciertas circunstancias aparece la bendición del Señor y nos saca de situaciones conflictivas que creemos que no vamos a ser capaces de salir de ella. Todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir más de 70 años, hemos tenido circunstancias difíciles, menos difíciles, buenas, regulares, malas, pero siempre, cuando se elige el camino del bien, seguro que las bendiciones no se dejan esperar. Entonces, ignorar que alguien dirige a un ser que sin saber por qué venimos ni cómo fue la creación, es muy bueno que involucremos siempre de que hay un alguien que está por encima del pensamiento humano. Yo diría que la parte, el mundo espiritual, que es el que cuando nos vamos del planeta Tierra, que expiramos, se dice que el espíritu sale porque el espíritu fue puesto después de estar ya nosotros diseñados a imagen del Señor. Entonces, empecé a tener una serie de preguntas porque yo veía que un camino nuevo se me abría y era lógico que iba acompañado de un ímpetu que el hombre tiene de crecer en lo que le gusta, en lo que lo apasiona. Saber que teníamos los recursos elementales desde la Universidad de Antioquia y que podíamos empezar a ponerlos en la práctica era una bendición. Y empezamos a manejar laboratorios y a llevar exámenes de sangre y a creernos las que somos médicos. Porque, sin ofender a nadie, el 99% de mis colegas no se creen médicos. Se les olvida que tenemos que manejar una ciencia médica que va donde se involucra los estudios de sangre, de líneas inmunológicas, la respuesta que el organismo hace frente a situaciones
conflictivas, estrés y todo esto que es el pan de cada día que tenemos en el norte, por ejemplo. Pero venir simplemente con la intención de palpar unas vacas y decir vacía o preñada y simplemente mandar hormonas, a mí eso no fue lo que me llenó desde el año 80 que pisé por primera vez el norte de Antioquia. Y lo digo y lo estoy repitiendo, que tuve la suerte de conocer un ganadero que lo había conocido 5 o 7 meses antes de yo terminar, y fue el primero que me dijo: venga, que yo tengo un problema con unas vacas. Entonces yo me tomo muy en serio y empiezo a creer que no solamente el médico veterinario le iba a colaborar al ganadero simplemente con la palpada de decirle vacía o preñada, sino que tenía que meterse en la productividad, en el manejo de los recursos. Pasaron 20 años metido simplemente en lo que era la clínica, y creo que he hecho una clínica perfecta en ese orden, porque todos los factores en clínica los llegué a superar. Era muy frecuente la vaca caída, por ejemplo, muy frecuente, y todavía sigue siendo, y todavía sigue matando vacas, la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, la acidosis metabólica, todas estas enfermedades asociadas al parto, pero que nos hemos quedado simplemente con los nombres y no hemos sido capaces de plantearle al ganadero que hay una manera de prevenirla. Y es ahí donde radica la diferencia, de que aquí no se trata de hablar por hablar, sino que se viene con un propósito de que cambiemos unos procedimientos para que al hombre del campo le vaya mejor. Aquí no tenemos otra intención, sino una misión que nos encomendaron y que la hemos tomado en una forma voluntaria. Aquí nadie nos ha impuesto que debemos ir a una finca, ni el ganadero, porque es lamentable decirlo, que desde el año 2000, por ejemplo, que yo me involucro con la parte económica productiva de las explotaciones, yo hice los trabajos que hoy estoy proponiendo. Y cosa curiosa, cuando hice esos trabajos fue a espaldas de los dueños de las vacas. Era triste porque uno veía que se tenía dizque el conocimiento de cómo era que se producía leche, que no era sino ir a comprar abono y tirarle a la finca y llevar cuido y tirarle a granel en las canoas, y ese era el trabajo, esa era la gran sabiduría. Y para mí empecé a entender que había unas fallas que son las que hoy yo quiero, que todavía existen, que empecemos a evaluarlas. Yo creo que mientras el hombre no haga cuentas de que lo que tiene es una empresa y hay que hacer números, no va a saber nunca en realidad qué tan caro le está saliendo lo que está produciendo, llámese leche o carne, papa. Tiene que tener al menos una guía de costos y saber hacer y decir: hombre, ya no me está dando esto. Era simpático que para esa época, para el año 2000, esto daba mucha plata. Aquí se puede hablar que costaba un litro de leche producirlo 600 pesos y dejaba casi que el 50%, y entonces a nadie le interesaba hacer cuentas. Pero meterse uno dentro del rol de la finca con el trabajador, que es el que está directamente ligado al aporte del animal, ya sea a la abonada, a los kilos por vaca en cada ordeño, y empezar uno a hacerle el valor energético de lo que le estamos ofreciendo a la vaca y el valor energético de lo que estamos recogiendo en leche, y vamos a decir: hombre, están muy altos los costos,
por ejemplo, para mí me parecía desfasado que un ganadero grande diera 1 kilo por cada 2,5 litros de leche en el año 2000. Yo decía, por Dios, esta leche está saliendo es comprada. Entonces, yo llego a una finca en el año 2000 donde el 94% de la leche se producía con cuido y solamente el 6% se producía con el pasto. Eso es muy fácil hacerlo porque uno sabe que 1 kilo de cuido de un 70-72% de nutrientes totales digestibles tiene la energía suficiente para producir 2 litros de leche, no más. Entonces, cuando nos encontramos con esa gran verdad, gran realidad, desfasada totalmente, empezamos a buscar los factores que podían estar incidiendo en que esa vaca tuviera tanta necesidad de cuidado y que no lo reportara en el balde, porque uno para obtener un promedio de 16,5 litros en unas 36 vacas era para mí, para esa época, unas vacas que tenían un potencial genético que uno con solo verla podía decir, hombre, esta vaca es para que estén promediando 22 litros. Y en eso estamos hoy. Me salió un amigo esta semana y me dijo, doctor, ¿cuánto vale para que me haga una visita? O un conocido, porque amigos son pocos, pero parece que escuchó algo y le llamó la atención. Y yo le dije, hombre, me interesa que te llame la atención. Me dijo, problemas reproductivos no tengo. Pareciera que solamente lo reproductivo es lo que hace la necesidad del médico. Y todavía eso es lo que se le inculcó al hombre del campo. Y es lo que yo quiero que cambiemos, esos parámetros y esa manera de evaluar el servicio del médico. Entonces le dije, hombre, es muy fácil. Lo primero que hay que hacer cuando se llega a una explotación es hacer el diagnóstico de población que se hace individualmente. A cada individuo se merece que sea revisado por el médico. Eso aquí no se ha visto. ¿Por qué? Porque no lo propone la universidad. A mí no me lo propuso la universidad. Los conocimientos que yo tengo los adquirí en base a conocimiento que empecé a manejar desde el año 80 para acá, porque me afilié a una escuela, gracias al Señor, que me puso en el camino unos libros de la República Democrática Alemana y me enseñaron cómo era la industrialización de la leche y cuál era mi papel. Pero imagínense, han pasado casi 45 años y yo creo que se demora otros 50 para que una propuesta que tenga este valor, que tenga esta esencia de que lo que hay que hacer es un equipo de trabajo con el médico, con el que tiene el conocimiento y que tiene que traer un conocimiento desde el suelo, cosa que a nosotros se nos niega, porque lo he dicho y lo cantaleteo siempre, que partir esto en agrónomo, zootecnista y veterinario es 3 elementos y que a la final ninguno tiene la verdad, son complementos y vaya y póngalos de acuerdo. Y empezamos a ver unas propuestas que ya existían para ese entonces, de que debería haber un médico veterinario agrónomo, y lo acabaron en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque a la industria no le interesaba esa parte, interesaba era más bien entretener y tener muchos matrículas y no decirle la verdad al hombre del campo. Tener la suerte y la habilidad de buscar el conocimiento, de conocer al doctor Andrés Guasá, que sin ser médico, ni humano, ni veterinario, ni zootecnista, ni agrónomo, sino físico-químico, le propone a la agronomía y a la medicina unos postulados que le digo son los que hoy por hoy deberían estar en el manejo de las tierras y de los modelos productivos. Ya lo he cantaleteado en otros videos, no quiero
me teme de forma lo que dijo él, pero a mí me marcó eso y este señor sí está haciendo las propuestas que se deberían hacer, no desde físico-químico, sino desde la misma alma mater donde nos formamos, pero no es así. Entonces, cuando empezamos a crecer, apoyados en el conocimiento de esas personas que cada 50 o 60 años el Señor pone en el planeta para que contradigan las mentiras que el sistema nos quiere envolver con todos los días con nuevas mentiras, entonces yo he dicho, hombre, el Señor sí tiene un propósito. Y me tocó ir a la palabra y encontrar y empezar a resolver mi problema. Digo, el Señor tiene un propósito conmigo, porque no permitir que yo me fuera para la costa, desde ahí empiezo a darle el valor que se merecía la parte del Creador y lograr todavía, con toda la crisis sanitaria que he tenido, que estoy ya reparado de próstata y de corazón abierto, es porque el Señor me tiene con un propósito y yo sé que todavía no he terminado. Yo sé que todavía falta la credibilidad por parte del hombre del campo. Yo creo que los trabajos que se hicieron en el año 2000, 2001, 2002, 2003 son unos trabajos que se deberían de hacer desde esa época. Han debido empezarse a hacer por parte de las empresas que compran la leche y que no les interesa lucrarse, sino y que fuera en realidad servicio al campo. Yo hice un trabajo en el año 2000 que tuve la suerte de mandárselo al gerente de una empresa grande aquí del norte y me felicitó. Me dijo, voy a mandar a los técnicos que vayan y miren el modelo tuyo. Yo creo que fueron con gafas negras para no ver nada, pero eso fueron los soportes y ha sido lo que a mí me ha mantenido en esto. Ustedes preguntarán, bueno, entonces ¿por qué si el ganadero que te lleva a la finca no le interesa, si está perdiendo plata, por qué te tienes que meter? Si me debo meter porque le digo, mire, usted está perdiendo plata aquí en esto y en esto y en esto y en esto. Y esa fue la forma como ir sensibilizando a la gente. Este trabajo, que es un muchacho de Argiro Arango, de Entre Ríos, tenía una tierra arrendada aquí en San Francisco. Cuando yo le pongo y le digo, Argiro, mira, el problema tuyo no son esas 5 o 7 vacas que no has podido preñar. El problema tuyo es este y este y este y este y este. Y me dijo, hombre, interesante. ¿Y qué hay que hacer? Y le dije que hacer esto, esto y esto. Y empecé a poner en práctica lo que los alemanes me habían insinuado desde esa época, pero ya con la conciencia del propio ganadero. Fue el primer ganadero que me aceptó, que le parecía interesante que yo me le involucrara porque le estaba pareciendo demasiado costoso la producción de la leche. Voy a repetir, sacaba 600 litros a 16.6 litros por vaca, donde ordeñaba unas 36 vacas y se gastaba 7 bultos de cuido. Ahí es donde yo digo, hombre, la leche es comprada, esa leche le pertenece al dueño de la agencia, y era un argumento que me sirvió mucho como para tocarle la fibra a ganaderos que no era la intención ofenderlos, pero eso lo hacía reaccionar y me decían, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y tengo un gran amigo que lo estimo y le tengo que agradecer toda la vida, aunque él se nos fue antes, pero cuando le hice un trabajo aquí en el Herrero, me mandó a que le hiciera la vuelta por todas las 7 o 8 fincas que tenía en todo el norte. Eso creo que para el año 2000, para mí, era un logro y era un éxito lograr sensibilizar al ganadero y decirle, mire, es que el problema suyo no son esas 3, 4 vacas machorras que tiene, yo te las voy a preñar, pero estás perdiendo plata por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Que están enfermas? Digo, sí señor,
¿Cómo así? Por esto y por esto. Bueno, pues, entonces empiece. Y así fuimos dándonos la pela con que aquí había que hacer cambios y que aquí falta hacer esos cambios. Y le pido al Señor que me regale otros 10 añitos, otros 5 que yo pueda seguir aquí, o 1 o 2 aquí, no sé, esto es prestado, pero Él quiere que yo siga cantaleteando lo mismo, como algunos dicen que nos volvimos cantaletosos y decimos lo mismo. Pero venga y sugiéranos, yo les digo, pídame qué quiere que le diga. Si le parece que lo que estoy diciendo es ridículo, venga, dígame, pide, llámeme. Yo doy mi teléfono 312-282-1820. 312-282-1820. Llámeme y dígame, doctor, esa carreta suya no me sirve por esto. Pues dígame por qué no le sirve. Pero no crea que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que el problema es que nos hemos convencido que estamos sobre un modelo productivo rentable y sabemos que eso no es sostenible en todo el mundo. Yo vengo cuestionando la parte que a mí me compete como médico veterinario, es la salud de la vaca. Y eso lo resolví muy rápido. Saber, y les voy a repetir, saber que para mí las vacas que todavía en el norte se siguen llamando machorras es un problema de falta de conocimiento de causa, y que lo resolví en el año 80. Yo decía, por Dios, ¿cuánta vaca se pierde porque no ha llegado el médico a decir, venga, aquí hay que corregir 2 o 3 factores, los cuales hoy por hoy yo identificaba la enfermedad de las vacas y siempre he dicho, estamos trabajando con vacas aparentemente sanas, pero sabemos que esa enfermedad subclínica que tienen, eso representa entre un 20 y un 30% de merma en la producción. Es la que la industria no la quiere recoger, forzando la vaca a través de la hormona lactotropina, que se habla de que va a aumentar entre un 20% la leche, sacrificando una salud que ya está mala, terminándola de complicar y creando mayor número de vacas de descarte por problemas de mastitis, por problemas de placenta, por cojeras, las patologías que se propagan cuando usted le mete y forza a un animal que usted no sabe que ya viene con un estrés de producción, porque tiene un estrés oxidativo, porque tiene un problema con la calidad de la proteína. Entonces usted, por hacer bonito, hace feo. Y yo les comentaba en un trabajo anterior, una charla, cuántos fueron los ganaderos en Norteamérica que dejaron de usar la lactotropina y todas nos las trajeron para los subdesarrollados, y la encuentra usted por todo este cordón de Centro, Latinoamérica y Suramérica. Saber que estamos diciéndole al mundo y no a los ganaderos de San Pedro de que las vacas no han tenido la asesoría médica clínica en ninguna parte, ni en los Estados Unidos, en ninguna parte. Es porque lo he leído y es porque lo analizo que es así. E incluso dudo mucho que el médico clínico esté presente en la industria lechera, la más productiva del mundo, que es la de Nueva Zelanda. Tengo mi inconsistencia decir que el 80% de las vacas en Nueva Zelanda se acaloran voluntariamente y que un 20% necesitan la intervención, pero es una intervención que no veo que tenga la presencia del médico clínico, sino que la hacen a través de la hormona, y si no funciona con la hormona se va para matadero. Yo he dicho que yo hoy por hoy no uso ni hormona ni antibiótico, y le estoy entregando el 80% de las vacas preñadas
con un solo servicio después de ser intervenida, después de haberle hecho los ajustes nutricionales y sanitarios que necesitamos todos los seres vivos que estamos sobre la tierra. Decir que estamos en una crisis y que es una gran oportunidad para hacer propuestas, no salidas de foco, ni propuestas incalzables, no. Lo primero que yo estoy proponiendo ahorita, porque tengo yo mi profesión en 45 años que voy a cumplir, tengo dos fases de crecimiento. Tengo el del crecimiento de diagnóstico hasta los 20 años de práctica y tengo mi fase de producción de comida de alta calidad para tener vacas en un 90% sanas. Desde el año 2000 me di cuenta que yo debería hacerle la comida a las vacas, porque yo entendí que la gran falla venía desde la tierra. Pero eso no me exime de que no le pueda vender el 50% de mis conocimientos, que es yo ir a su finca, hacerle un diagnóstico de hato, que es lo primero que se hace, una por una. Me preguntaba cuánto es el costo, que es lo primero que la gente pregunta. Yo digo, hombre, uno es como cuando uno va a trabajar y va preguntando cuánto me van a pagar. No, trabaje y verá que cuando usted cobre, el otro le va a decir, usted merece más. Si es capaz de demostrar que trabaja bien y que no está robándole al patrón. Entonces, hace 15 años más o menos, que estuve por Entre Ríos, 10 años, 12 años, yo por esa zona empezaba a hacer esta charla, me la entendían fácil por la radio allá, y me decían, doctor, yo estoy preocupado porque veo que mis vacas sí están, como usted está diciendo, mal presentadas, flacas, feas, no me gustan. Otro dice, yo las veo muy cagadas, yo tal cosa. Entonces, ¿usted qué es lo que, cómo es que usted trabaja? Entonces, yo trabajo muy fácil, yo le reviso una por una de sus vacas y a cada una le voy a regalar lo que se merece para mejorarla. Y es un examen clínico que alguna me puedo demorar 5 minutos, en otra puedo demorarme 2, en otra 10, entonces hago un promedio de costo que en ese entonces eran 15.000 pesos por vaca revisada. Tengo un gran ganadero por aquí, por Hoyo Rico, que le trabajé un hato de más de 130 vacas, y es lógico que usted en una visita no vaya a revisar 130 vacas, se parte en 3 visitas que se hicieron en ese entonces, y se cobró ese monto que se pagaba una vez que se terminaba cada una de las fases. Tampoco es que usted va a salir hoy a raíz de la crisis en que estamos, yo soy capaz de que usted me despache con el 50% de ese 10 pesos por vaca que pido, y estoy tratando de que en ese 10 está involucrado todo lo que es asesoría que viene del suelo, planta, animal. Porque no se trata de ir a hacer un examen a las vacas y no corroborar con las fallas que se tienen, que ya tenemos que empezar a corregir para que en cuestión de 5 o 6 meses, como lo hice hace poco en una finca, les voy a contar una anécdota. Esta es una finca de 40 vacas con un promedio de 10 litros, aquí por el Peñolito, cuestión que en 5 de mayo la visito, y para el 5 de febrero, por primera vez, y al 5 de mayo, que ya voy a hacer las evaluaciones, porque di con un inseminador que hicimos un programa acá, casualmente, donde hicimos las correcciones que hay que hacer, respetando a cada uno de los animales y haciendo lo que se llama limpiando el hato, eso es sacando lo que son las enfermedades de población que tenemos debilitantes, que pueden ser parásitos,
pueden ser bacterias, pueden ser hongos. Entonces tenemos que hacer un reajuste en cada una de estas máquinas, desinflamarlas de cada uno de esos frentes, que no es más importante el intestino que el hígado, por ejemplo, o que los pulmones, o que la ubre, sino que es una sincronía que hay que hacer que todos los sistemas estén óptimos, o si no muy cerca al 100, y vamos a tener lo que logramos allí, que eran unas vacas donde teníamos unas 15 vacas preñadas en 40, que eso era muy bajito en ese entonces, cosa que cuando a los 5 meses, 4 porque fue al 5 de mayo, del 5 de febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses, ni 4 meses, en un periodo más o menos de 100 días, logramos, de 90 días, logramos pasar la leche, y eso puede parecerle a algunos que es mentira, de un promedio de 10 litros, 11, a un promedio de 16, 17 litros. Sin ir diciéndole, échele más cuidado, sino que antes, por el contrario, en esta finca, que es la que traigo de hace 2000, del año 2000, rebajamos 2 bultos diarios, de los 7 bajamos a 5, y recuperamos 3 litros por vaca. Eso es una plata larga. Yo le digo, yo me metía en el pellejo y decía, por Dios, cuánta plata se pierde por cositas así, que parecen pequeñas, pero que están ahí, y que una con otra, 4 o 5 factores, usted lo suma, representan un 20% menos en la producción, que puede ser 4 o 5 litros. Este trabajo yo lo llamo científico técnico, porque es un trabajo en donde no solo me quedo con las 6 o 7 vacas problema, sino que de esas 6 o 7 vacas yo cojo 5, les tomo sangre, las llevo al laboratorio y me doy cuenta de que están enfermas, de que hay que atenderlas clínicamente como médico, y que inmediatamente hacer los ajustes que sean necesarios en cuanto a manejo de praderas. En ese entonces no me había involucrado de lleno en el suelo. Sí estaba involucrado en una finca que administré casi 3 años aquí en El Espinal. Sí me había involucrado porque manejé el concepto suelo, planta, animal, y fui creando las condiciones del suelo para que las pasturas fueran de óptima calidad. Y yo digo que son de óptima calidad cuando yo puedo decir que tengo una relación de leche a cuido de 1 a 5. 1 kilo de cuido por 5 de leche, en un promedio de 20 litros. Para mí eso no es descabellado, sino que eso lo obtuve hace casi 25 años atrás. Pero que había que hacer lo mismo que estoy proponiendo hacer hoy, porque ya lo hice para esa época. Entonces, se está cantaleteando y de pronto dice, ahí está repitiendo lo mismo que dijo hace 4 o 5 años. Puede hacer 10 años que lo dije, pero vaya a ver a cuánto les ha parecido que es el camino que tenemos que empezar a coger. Estamos roncando. Yo digo, hombre, si para dentro de 2 años los industriales pueden entrar a la leche que se les dé la gana, para dentro de 2 años va a ser mucho más difícil. Y entonces, ¿por qué no le paramos un poquito de bola a esto y ir haciendo las inversiones que hay que hacer? Porque hay que hacer inversiones. Yo digo que ninguna empresa arranca sin hacer una inversión de costos, y que son dineros que se van a recuperar en el periodo que usted, un economista, le dice, usted esta plata la recupera en 2 o 3 años. Aquí pensamos que no toca invertir nada, porque eso es botar la plata. No, señor. Estamos totalmente convencidos que hay que hacer unos ajustes, lo mismo que, vuelvo y cantaleteo, que hicieron los neozelandeses, y por lo cual nos lleva tanta ventaja en lo que es producir leche barata. Yo soy capaz de producir aquí leche a 1000 pesos, y quizás hasta menos. Pero
la gente dirá, no, pues, este es brujo, ¿de dónde salió? ¿Un parto de mula? No, señor, son 45 años estudiando la tierra, la naturaleza, los factores biológicos, lo que es la agroecología, lo que es la vida del suelo. Hombre, ¿cómo les parece? Le voy a dar un puntico de algo que me parece de las cosas más sabias que el Señor nos entregó. Mire, cuando las rocas, cuando el mar nos dejó tierra, porque todo estuvo bajo tierra, bajo el agua, entonces decimos que los polvos de roca vienen del mar, porque antes era mar. Pero ¿cuál fue la sabiduría de él? Usted coge la roca y la pulveriza, 100 micras de tamaño, la que encontramos, la más común, la más recomendable. Pero resulta que cuando cae al suelo, con la actividad biológica del suelo, con esa ciencia del suelo, las bacterias que son capaces de coger ese mineral, esa partícula de roca, y la vuelves 1000 veces, entre 200 a 2000 veces más pequeña, con un solo propósito, que pudiera ser tomado por la planta y que esa partícula pudiera traspasar la pared de las células de nosotros y pudiéramos absorber ese mineral. Yo pienso que de las cosas que el hombre debería conocer y respetar es eso, esa gran sabiduría que el Señor nos puso ahí en la tierra, con esos vivientes que a ninguno nos ha importado, a muy pocos, y saber que podemos alimentarlos a ellos para que ellos nos alimenten a nosotros, que fue el diseño original, fue lo más hermoso, que a mí, por ejemplo, me ha pasado a entender eso. Entonces, cuando encuentro un médico veterinario y luego humano, que son de esos, como Jeremías, que fueron puestos para que trajeran un mensaje a la humanidad, entonces encontramos que el doctor Wallace dice que los minerales que necesitamos para la vida y vivir sano no son 14, ni 20, ni 24, sino 60. Y hay otros que hablan de 100, pero este sí tiene los 60 y los tiene codificados y sabe cuántos son y cómo lo debemos poner en la tierra para que la planta lo tome y ponerlo en los famosos suplementos para nosotros. Y logró encontrar unos humus de árboles milenarios que quedaron por allá metidos en Utah, en unas rocas, y de ahí saca esos grandes productos que tiene el doctor Wallace hoy, que se absorben en un 90-95%. Es el único. Joe el laboratorio Joe, lo encuentra en internet, es el único en el mundo que vende una materia prima, suplemento nutricional, que se absorben en más del 90%. De resto es pura carreta. Por ahí nos venden unos productos coloidales que se absorben en un 45-50% máximo. Pero eso es que lo acogen y la meten en una molécula proteínica o de aminoácidos y hacen el famoso coloidal y te lo cobran 50.000 veces más caro. Este no. Este coge estos productos naturales, los purifica y tiene un producto, por ejemplo, que yo lo usé, hace poco se me acabó, que se llama los 90 para la vida, que le estoy indicando que qué bueno que buscáramos, que sirviera para algo internet, que son los 90 para la vida y cómo se consigue. Me pasó algo hace poco. Uno como médico sabe lo que es, por ejemplo, una septicemia en un hato lechero, en un hato de machos o de hembra que están a sol y agua, y un canicular como el que pasamos,
me mató unas 2 vacas en 2 clientes míos. Cuando el cliente me llamó me dijo, está fría y está por allá caída, y le dije, póngale la firma que es una septicemia, que lo que ocurre es que la pasterela, que es una bacteria que vive en el 60% de las mucosas de nuestros animales, se entra por una deficiencia inmunológica o por un resecamiento de las mucosas, entra y ya cuando está dentro ya es un enemigo. No sé por qué el Señor la puso ahí afuera, hace algún papel. Yo creo que no la puso por mi amor, no, para que hiciera algo ahí. Pero cuando hay fallas ya internas en el animal, en el manejo de nosotros mismos, se deshidrata el animal, el agua está lejos, algún movimiento mal hecho que hagamos, le creamos la facilidad que entre la bacteria, y cuando está en la sangre produce una toxina que, les digo, se han hecho trabajos que con 1 centímetro de esa toxina que se le inyecte por la vena a una vaca, al cuarto de hora está botando sangre por todas partes. Se produce una epístasis y se produce fragilidad capilar. Cuando uno revisa al animal que todavía está vivo y sabe y se da cuenta que se está derramando la sangre allá en los pulmones y que ya empieza un enfisema pulmonar, que es lo primero que uno detecta como médico, que es lo que pasa con el EPOC, por ejemplo, con el enfisema pulmonar, que es líquido que se están derramando en el pulmón, usted tiene que echarle la bendición a ese animal y decirle al dueño, entreguémoselo al Señor, pero de acuerdo a la velocidad con que frenemos el crecimiento de la bacteria. Si la bacteria se multiplica muy rápido, mire, cuando un animal le entra la bacteria, por ejemplo en Valdivia, que viene en un camión, y cuando llega el animal ya llega desangrado, ya llega caído. Entonces ve usted lo rápido que es estos procesos biológicos, una cosa escandalosa, pero así fue que el diseño del Señor. Y mucha gente no lo entiende. No, el Señor fue, pero usted no sabe nada, esa vaca se murió. Aquí me pasó. Yo he preferido no cobrar siquiera la ida, pero ojalá que no, esa persona no me vuelva a ocupar, porque tuvo la indelicadeza de decirme, bueno, ¿y usted qué fue lo que le puso a esa vaca? Como quien dice, sería que usted la mató. Qué tristeza, ¿no? Pero para eso estamos preparados, gracias al Señor, si ya con más de 50 años en esto, estas cosas nos resbalan. ¿Ok? Entonces, lo que quería traerles de presente era que los modelos que yo estoy proponiendo del diagnóstico clínico de hato para recoger unas leches que se nos pierden, que las estamos comprando en químicos, en abonos, en cuidos, en droga, son 3, 4, en algunas vacas 5 litros, lo vamos a ver cuando logremos ir a la finca y empezar a hacer los ajustes, porque la naturaleza es sabia. Esto no es un invento del doctor Fernández. Crear unas condiciones óptimas para que la vaca manifieste todo su potencial genético. Y otra es que si no empezamos a trabajar las vacas desde 2 meses antes de parir, que es el periodo de transición, digamos de 1 mes, de 3 semanas, y hagamos los ajustes que necesitamos hacer en la vaca para que críen aliviadas y no tengamos tantas patologías asociadas al parto. Es triste, pero venimos de hace más de 70 años viendo que de 3 vacas que nos crían, 2 se nos quedan muy enfermas y arrancan por allá a los 2 meses, si acaso ya se les perdió el impulso, porque no hemos sabido hacerle el manejo ajustado a cada periodo de la etapa de lactancia. Y eso se hace a través de una asesoría que yo digo que la vengo haciendo con algunos ganaderos, donde estamos logrando optimizar las hembras desde mucho antes del parto para que tengamos los primeros 100 días de lactancia, que es donde la vaca da más del 45% de la leche, y que se logre preñar en más de un 80% antes de los 100 días. Muchas gracias y estamos prestos. Y ojalá me escribieran, que yo no veo por qué no, escribieran al canal y dijeran, ¿por qué no le dice al doctor que nos hable de esto y esto otro? Sería importante, porque así abrimos un compás mejor y nos empezamos a entender. Yo creo que lo que le ha faltado al público es que no se ha querido involucrar en esto, y tenemos que involucrarnos, porque es que lo que viene va a ser muy fuerte y muy berraco. Muchas gracias.
Que Dios los bendiga. Mi teléfono es el 312-282-1820. Alfonso Fernández.